Muy bien, gracias. Estamos ya con Hernán Lorenzino, que es nada menos que el ministro de Economía. Hernán, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver quién es el ministro de Economía y arrancamos enseguida con el reportaje. Hernán Gaspar Lorenzino, ministro de Economía. Tiene 40 años, está casado y es padre de 3 hijos. Es un pingüino por adopción. Nació en la ciudad de La Plata, pero se crió en Puerto Madryn. Se recibió de abogado y aunque no es economista, realizó 2 másters, uno en finanzas y otro en gestión pública. Como funcionario bonaerense rescató a los patacones y sacó a la provincia del default. Desde la Secretaría de Finanzas impulsó la reapertura del canje de deuda en 2010, encabezó negociaciones con el Club de París y promovió la creación de un fondo para pagar deuda con reservas. Hace varios años que cambió el tenis por el pádel, aunque su hobby principal es correr maratones. Se confiesa ferviente hincha de Boca y fanático de los redonditos de ricota. Guille. Bueno, de vuelta, gracias, ministro. Y la primera pregunta es el tema del día. El tema del día es uno solo, es YPF. ¿Qué va a pasar con la empresa YPF? ¿Qué decisión va a tomar el gobierno? Mire, más allá del tema YPF en sí, que claramente está siendo analizado en distintos ámbitos, el ministro de Vido ha tenido reuniones con los directivos de YPF, la presidenta ha tenido reuniones con los gobernadores. A mí me interesa destacar qué es lo que necesitamos los argentinos en relación con el sector hidrocarburífero. Y la verdad que lo que necesitamos es muy simple, que el petróleo que está debajo de la tierra sea extraído y sea utilizado en función de costos argentinos para agregarle o para sostener la competitividad de nuestra economía. A ver, para que la gente lo entienda, el hecho de ser un país que tiene petróleo pero que no puede producirlo en función de sus necesidades, hace que, para mantener la competitividad de nuestra economía, haya que importar ese combustible. Y como otro de los aspectos fundamentales de este modelo económico basado en el consumo y en una economía competitiva tiene que ver con los subsidios que ahora hemos empezado desde principio de año a través del Ministerio de Planificación a redireccionarlo para los que más tienen, pero también subsidios que van hacia las industrias para hacerlas competitivas con respecto al mundo. Esta política requiere necesariamente que los hidrocarburos que tenemos, el gas, el petróleo que existen, sean producidos. Y hoy no es lo que está ocurriendo. Ministro, hoy prácticamente, pero hoy todo el país estaba esperando un anuncio de la presidenta, se habló incluso de cadena nacional. Hoy hay un fervor con las acciones de YPF, aparte, digamos, que obviamente vamos a hablar de ese tema en el programa, pero digamos, ¿es cierto que el gobierno tiene un proyecto para nacionalizar YPF, expropiar YPF, comprar el 5001, hoy esa era la versión, de las acciones de YPF? ¿Eso es cierto, digamos? Mire, Willy, el gobierno tiene como objetivo, junto con las provincias, lograr nuevamente el autoabastecimiento de hidrocarburos, que es lo que corresponde a una economía que cuenta con esos recursos. Punto. Las especulaciones que la prensa o bien los mercados hagan al respecto no tienen nada que ver con la política del gobierno. La política del gobierno tiene que ver con volver a mantener, tiene que ver con que en el año 2010 el Estado, o sea, el conjunto de los argentinos, tuvimos que utilizar 4.300 millones de dólares para importar combustible y en el año 2011 esa cuenta ascendió a 9.300 millones de dólares. ¿Los 10.000? A ver, la idea es trabajar fuertemente para que eso no vuelva a suceder, pero que se entienda bien qué es lo que estamos diciendo, que todos estamos aportando para que nuestras boletas de electricidad, de luz, tengan que ver con
estén subsidiadas, tengan que ver con mantener la competitividad de nuestra economía. De esto se trata, no hay ni más ni menos que eso. Y por eso se está trabajando, y hemos trabajado con las provincias, y el Ministerio de Planificación está trabajando con las provincias, de tal manera de analizar cada una de las concesiones, exigirle a las empresas ni más ni menos que el cumplimiento de los contratos acordados. Y cuando eso no ocurre, se revierte en las áreas como ha pasado. Usted habló recién del tema competitividad. ¿Y el dólar en ese sentido? No, porque muchos reclaman bueno, a ver, valor más. Muchos trataron una vez, ahí a días de haber obtenido una elección, muchos trataron de desestabilizar la economía con maniobras especulativas. Eso fue a propósito, a ver, nosotros estamos convencidos de que ha habido ataques especulativos contra una de los pilares de este modelo, que es la administración de tipo de cambio. Perdón. Estamos hablando de octubre del año pasado. Perdón, pero que quiero terminar. Quiero terminar la idea. A ver, no, si digo que es una movida especulativa, la especulación tiene necesariamente una intención detrás. Igual le vamos a preguntar al ministro por el dólar de ahora y hasta fin de año, porque lo que pasó en el pasado, nos interesa saber el dólar de ahora hasta fin de año. Pero a ver, yo Willy, le contesto con una reflexión que necesariamente tiene que ver con el pasado. La verdad es que este gobierno ha mantenido un esquema de acumulación de reservas y de mantenimiento, administración del tipo de cambio para que en todo momento sea competitivo, y lo ha mantenido aún a pesar de crisis internacionales increíbles como fue la del 2008-2009, y usted la conoce muy bien. Hay una expectativa de que por ahí se acelera la mini devaluación del dólar. El Banco Central tiene todas las herramientas para manejar el tipo de cambio y lo está haciendo, con lo cual la verdad es cuando usted me pregunta eso, yo le digo a la gente: mire lo que hemos hecho, no lo que especulan otros que vamos a hacer. ¿Les importa la brecha que pueda existir con mercados informales, paralelos, etcétera, etcétera? Mire, el gobierno se ocupa de todas las variables macroeconómicas, absolutamente todas, y actuamos en consecuencia. Hoy mismo, en cualquier ámbito de la economía, ya sea en el sistema financiero, ya sea en la economía real, hoy la presidenta, cuando hacía el anuncio de la reducción de retenciones a la carne, a las exportaciones de carne, mencionaba el tema de la yerba. Fíjese un caso muy, muy concreto en donde, a partir de una medida que tiende a mejorar la cadena más débil en la cadena de valor de la producción de yerba mate, es aprovechada por ciertos sectores para tratar de, a través de una medida, insisto, beneficiosa para un sector, llevar agua para su molino. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Se queda de brazos cruzados como en otras épocas? No, actúa, y la presidenta lo advirtió. Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance, inclusive la ley de abastecimiento. Bueno, en ese acto que usted mencionó estaba Amado Boudou, su antecesor. ¿Cómo vive todo lo que le está pasando al actual vicepresidente? Bueno, a ver, claramente hemos trabajado codo a codo durante mucho tiempo, y en ese sentido duele los ataques, pero los ataques a los que he sometido, pero digo, no me sorprende cuando uno se mete con las corporaciones, normalmente ocurre eso. Y déjeme en ese sentido ir a un punto que no lo he visto reflejado en este tema, que si hay tema que ha sido abordado por la prensa en los últimos años, en los últimos tiempos, y en particular por los medios hegemónicos, no debe haber otro tema, ¿no? Pero este punto que le voy a mencionar, no lo he visto reflejado. Casa de la Moneda, Sociedad del Estado. Casa de la Moneda, una repartición bajo la órbita del Ministerio de Economía. A mí me interesa resaltar qué hizo Boudou durante su gestión en Casa de la Moneda de Sociedad del Estado. Y en ese sentido, le quiero destacar que cuando nosotros estuvimos a cargo de la gestión del Ministerio, había una verdad revelada al respecto. La Casa de la Moneda no puede hacer más de 400 millones de billetes por año. En el año 2010 hizo 435 millones de billetes. En el año 2011, gestión Boudou, ¿se acuerdan, no? Crisis de los billetes.
que había que importarlo de Brasil. Muy bien, muy bien. A ver, lo que estoy queriendo decir, había un esquema armado que si no se detenía tendía a la privatización de Casa de la Moneda. Perdón, no terminé. A la privatización de Casa de la Moneda y eventualmente la subcontratación con Brasil, Chile, Alemania, etcétera. Había de todos los proyectos. Sin embargo, Casa de la Moneda en el año 2011 hizo 600 millones de billetes. Tiene proyectado para este año Casa de la Moneda Sociedad del Estado, 880 millones de billetes. Perdón. Y no solo eso, duplicó la producción de pasaportes, duplicó porque no hace solamente billetes, los títulos automotores, triplicó los títulos automotor, los diplomas universitarios, cosas menores, las fajas para la FIP, en todos los rubros la producción, pero duplicó o triplicó la que venía haciendo. ¿Y qué se hizo? ¿Y qué se hizo para lograr esto? ¿Se hicieron grandes obras? ¿Se compraron máquinas? No. Ministro, vamos a seguir. La seguimos. Un segundo. Vamos a hacer una pequeña break, hablar un poco de mercados y retomamos la entrevista. Sí. Bueno. Gracias, muchachos. Y vamos a ver qué pasó hoy en los mercados internacionales. Los mercados siguen todavía movidos, pero aparentemente hoy hubo una especie de break. ¿Por qué? Porque la mayoría de los indicadores subieron. Vamos a repasar un poco. Dow Jones 1.4 para arriba, Nasdaq 1.3, Standard & Poor's 1.4. ¿Qué fue bien lo que pasó? En la mañana habían surgido algunos datos negativos del lado del desempleo en los Estados Unidos, pero enseguida los datos de que el déficit comercial en febrero en Estados Unidos se había reducido mejoró el panorama. También hay un dato clave que se va a conocer en las próximas horas, que es el PBI de China. Aparentemente hay rumores de que podría ser más alto de lo esperado. Esto también repercutió en las bolsas europeas. Frankfurt ganó 1%, Milán 1,2%. El único diferencial fue en la bolsa de Madrid, que todavía sigue afectada por desconfianza, pese a los ajustes que está haciendo el gobierno español. Vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó en la bolsa porteña. Si me acompaña el director. El Merval 2.3 arriba, 2.562 puntos básicos. Los bonos más solicitados fueron el discount en pesos y el Bonar 2015. Vamos a recorrer ahora un poco las monedas y vamos a ver lo que sucedió precisamente con la cotización del dólar. El billete para la compra estuvo 4.36 y 4.45 para la venta. Esto quiere decir que no hubo modificaciones. Ahí lo que hay que destacar es que hubo una fuerte intervención nuevamente del Banco Central para comprar divisas. ¿Esto por qué se da? Hay mucha exportación, mucha liquidación de los exportadores en estos momentos de soja y trigo principalmente, y el Banco Central en lo que va de la semana lleva ya alrededor de 620 millones de dólares comprando en la plaza del mercado. El euro medianamente estable, solo una suba de 0,5, cerró 5,73 para la compra, 5,86 para la venta. El real en la misma sintonía. ¿Qué pasaron con los commodities? Hoy hubo una noticia bastante importante por el lado de los commodities. ¿Cuál fue? El precio de la soja se puso en 529,49 dólares, casi 530. Esto es el máximo en 8 meses. Un dato absolutamente relevante hoy por hoy para la economía argentina. Seguimos con ustedes y con el ministro de Economía. Gracias, Pablo. Y ya que hablamos del mercado, ministro, la pregunta está claramente relacionada con qué va a pasar con los papeles argentinos en lo que queda del año y sobre todo si tiene alguna visión concreta de España. ¿Qué puede llegar a pasar con España? Mire, yo recuerdo una anterior visita a este programa. En otro ámbito. En otro cargo. Exacto, es lo que iba a decir. En otro cargo, cuando la pregunta fue la misma. ¿Cómo veo la...? Y yo me acuerdo que hice la reflexión que vuelvo a hacer. La verdad que como secretario de Finanzas no estaba pendiente de la pantalla de Bloomberg y como ministro de Economía tampoco lo estoy. ¿En qué sentido? No porque no preocupe o porque uno no analice qué es lo que está pasando afuera, sino porque afortunadamente
o mejor dicho, en función de las decisiones que se tomaron y el trabajo que se hizo, Argentina hoy está menos afectada por los vaivenes del mercado. Hoy veía, lo escuchaba su colega hablar recién de cómo el mercado hoy había sido positivo. Usted veía todas las flechitas verdes para arriba, igual que en las pantallas de Bloomberg, ¿no? Sin embargo, venimos de una semana donde hubo derrumbes todos los días. Entonces, digo... Pero el mundo resultó mucho mejor de lo que se esperaba. En diciembre éramos todos más pesimistas. Esto en realidad es así, ¿verdad? Sí, el primer trimestre fue... Es verdad, es verdad. La verdad es que Europa ha hecho un gran esfuerzo para intentar salir de la crisis y superar la cuestión de Grecia. No coincido en alguna medida con los medios empleados. Hay un dato, por ejemplo, que no deja de llamarnos la atención. Usted sabe que la exposición del Fondo Monetario después de la crisis de Grecia a Europa es del 95%, o sea, el 95% de la capacidad prestable del Fondo Monetario está en Europa. Entonces, cuando a mí me dicen que el Banco Central Europeo es el banco de último orden para Europa, yo digo, no, en realidad es Ahora, el ministro, fondo. usted mencionó el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la relación que tiene hoy la Argentina con el fondo? La relación de un país asociado al fondo, que tiene una relación absolutamente técnica y digamos, como cualquier otro país del mundo. Ahora, por ejemplo, el fondo le recomienda esta semana a España bajar jubilaciones y extender la edad para acceder a las jubilaciones. Correcto. ¿Aceptaría la Argentina una receta así? Bueno, de ninguna manera. De hecho, uno de los grandes logros de este gobierno fue, en la presidencia del doctor Kirchner, fue, entre otras cosas, cancelar su deuda con el Fondo Monetario. Y esto porque desde un punto de vista financiero esto tenía lógica y no, y ustedes lo saben perfectamente, pero desde un punto de vista político yo creo que una de las decisiones más importantes... ¿Cómo viene la economía este año? Porque ahí la pregunta es doble, ¿no es cierto? La mayoría de la gente cree que efectivamente se va a crecer más que 3,2%, que es un número mágico muy financiero, porque hay una discusión sobre si se va a pagar el año que viene el cupón atado al crecimiento. Y algunos dicen que sí, que se paga seguro, otros dicen no, porque el gobierno se va a querer ahorrar 4.000 millones de dólares. Más o menos esa es la cuenta que hay. Okay. ¿Qué va a pasar ahí? Parece, el que dice eso no entendió absolutamente nada de lo que pasó en los últimos 8 años. Yo creo que si este gobierno tiene alguna meta, tiene metas de crecimiento, metas de creación de empleo, metas de inclusión social. La verdad que otra vez, Willy, la historia no me permite, digamos, estamos creciendo a 8 o 9% en los últimos años. Y este año, perdón, porque me preguntó sobre la economía para este año, y yo le quiero decir a la gente, la verdad es que yo soy muy optimista respecto de, aún en circunstancias externas que no son las mejores, digamos, no va a venir ni los vientos de cola que nos decían, ni ningún tipo de ayuda de afuera, pero la verdad que la economía de Argentina está mostrando signos de seguir siendo robusta, y este año vamos a tener... ¿No impactarán las trabas a las importaciones en la actividad a su juicio? Mire, la verdad es un tema que me obsesiona en estos días, con lo cual le voy a decir. La verdad es que eso es otra de las verdades que circulan sin ningún tipo de fundamento. Si usted mira los datos, no lo que digo, los datos, usted encuentra que en el año 2011 Argentina, después de Colombia, es el país de la región que más ha importado del resto del mundo. Si usted mira los datos de G20, se encuentra que Argentina es el segundo país dentro de los G20 que ha importado a los mismos países de G20. Muchos de los portavoces de las teóricas trabas a las importaciones. Si usted mira otra vez los datos de Argentina en relación a los países del G20, Argentina es uno de los países que más ha importado del resto del mundo. Argentina ha incrementado las importaciones de cada uno de los continentes en el año pasado respecto del año anterior. Y además hay otro tema que me interesa señalarle. Tenemos una última y tenemos poco tiempo, pero no podemos, digamos, también dejar de preguntar. Uno tiene la sensación de que la inflación se aceleró un poco, digamos. El ticket del supermercado de diciembre a hoy, que por ahí eso no es la inflación, pero es 20%, digamos, ¿no? Mire,
yo le puedo asegurar, y no solo a usted, sino a la gente, lo que me interesa resaltarle en ese sentido es que... Porque ahí es donde está por ahí el problema, digamos. Como vengo diciendo, me parece que con distintos ejemplos, pero básicamente todos van al mismo lado. Este es un gobierno que se ocupa de todas las variables de la economía, absolutamente todas, monitorea todas, y donde encuentra alguna necesidad de intervenir, no duda un instante en intervenir. Y quédese tranquilo que vamos a seguir haciéndolo. Le mencioné el tema de la yerba, digamos, para no ir muy lejos, lo dijo la presidenta hace un rato. Me voy a permitir volver al tema anterior, que es el que me tiene más interesado en los últimos tiempos, que es el de... Importaciones. Importaciones. Déjeme decir... Digamos, las trabas comerciales, por decirlo. Las pseudo-trabas, las trabas comerciales. Ahora, yo no quiero... un dato que me pareció muy interesante. Si usted compara del año 1970... En el año 1970, los países en desarrollo... Los países en desarrollo en conjunto representaban el 17% de las exportaciones netas de productos agropecuarios. ¿Sabe cuánto representan después de 40 años? El 6%. ¿Sabe cuál es la única explicación de esto? Que los países desarrollados se han autoabastecido. ¿Sabe cómo hicieron esto? Ni más ni menos que protegiendo a ese sector. Con lo cual, cuidado cuando hablamos de las teóricas trabas. ¿Con Brasil la situación está bien? Por supuesto, es nuestro socio comercial y... Bueno, ministro, gracias por haber venido a nuestro primer programa. Muy amable. Muy poco tiempo. Casi nada. Es una restricción presupuestaria. Es como una restricción también. Está muy bien. Bueno, vamos a un corte, ya venimos, no se vayan. En instantes, el futuro de YPF, información exclusiva sobre el rumbo de la compañía más importante de la Argentina. La cotización en las bolsas, los planes del gobierno y la advertencia de un ministro español.